Todos evitaban un caballo porque lo llamaban maldito. Una joven, decidida a descubrir el porqué, decide salvar al caballo. Lo que descubre deja a todos sin palabras. El caballo era mucho más que un simple animal. Antes de escuchar esta emocionante historia, recuerda suscribirte al canal. El sol apenas había asomado en el horizonte cuando Lupita se despertó sobresaltada. Un sueño perturbador la había dejado inquieta, pero los detalles ya se desvanecían de su mente. Frotándose los ojos, la joven de 23 años miró por la ventana de su modesta habitación, observando cómo las calles empedradas del pequeño pueblo de Valle de las Sombras comenzaban a cobrar vida. Lupita siempre había sido diferente a los demás habitantes. Mientras la mayoría evitaba cualquier tema relacionado con lo sobrenatural, ella se sentía inexplicablemente atraída por los misterios que rondaban el pueblo. Tal vez por eso, aquella mañana, algo la impulsaba a salir más temprano de lo habitual. Se vistió rápidamente, poniéndose unos jeans desgastados y una camiseta sencilla. Su largo cabello castaño fue recogido en una cola de caballo desaliñada. Al salir de casa, Lupita sintió la fresca brisa matutina acariciar su rostro, trayendo consigo un presentimiento de que aquel día sería diferente. Caminando por las estrechas calles, notó las miradas desconfiadas de los pocos habitantes que ya estaban de pie. Valle de las Sombras era conocido por sus secretos y supersticiones, y Lupita, con su curiosidad incontrolable, era vista como una amenaza a la tranquilidad artificial que todos se esforzaban por mantener. Sus pasos la llevaron fuera de los límites del pueblo, hacia un área que pocos se atrevían a explorar. Fue entonces cuando escuchó un sonido distante que hizo que su corazón se acelerara, el relincho angustiado de un caballo. Sin dudarlo, Lupita corrió hacia el sonido. A medida que se acercaba, el escenario se fue revelando. Un viejo granero abandonado, con tablas podridas y un techo parcialmente derrumbado. El olor a moho y abandono era sofocante. Parada frente a la entrada del granero, Lupita dudó por un momento. Las historias que su abuela contaba sobre el caballo maldito resonaron en su mente. Decían que era un animal misterioso, evitado por todos en el pueblo, aunque nadie sabía exactamente por qué. Respirando profundamente, reunió coraje y empujó la puerta oxidada. El interior del granero estaba sumido en penumbras, con haces de luz penetrando por las grietas del techo. En el rincón más alejado, atado con gruesas y desgastadas cuerdas, había un caballo de pelaje negro como la noche. Sus ojos, de un ámbar profundo, se fijaron en Lupita con una mezcla de miedo y súplica. «Dios mío», susurró Lupita, acercándose lentamente. El animal retrocedió, con las orejas pegadas hacia atrás en señal de desconfianza. Fue entonces cuando notó las marcas en el cuerpo del caballo. Cicatrices antiguas y heridas recientes cubrían su piel, contando una historia silenciosa de abuso y negligencia. Con el corazón roto, Lupita comenzó a hablar suavemente. «Está bien, chico. No voy a lastimarte». Extendió la mano dejando que el caballo se familiarizara con su olor. Poco a poco, el animal se relajó, permitiendo que ella se acercara más. Examinando las cuerdas, Lupita se dio cuenta de que estaban atadas de forma que lastimaban al caballo intencionalmente. «¿Quién haría esto?», pensó, sintiendo una mezcla de rabia y compasión. Con cuidado, comenzó a desatar los nudos, murmurando palabras tranquilizadoras al animal. Cuando la última cuerda cayó, el caballo no huyó como ella esperaba. En su lugar, dio un paso vacilante hacia ella, como si buscara consuelo. Lupita notó entonces algo extraño. Un pequeño objeto metálico brillando bajo la piel del animal, cerca de su crin. Antes de que pudiera examinarlo mejor, oyó voces acercándose al granero. Eran voces masculinas, ásperas y amenazantes. El caballo se agitó, el miedo evidente en sus ojos. «Tenemos que salir de aquí», susurró Lupita, su corazón latiendo acelerado. Sin pensarlo dos veces, montó al caballo agarrándose a su crin. «Confía en mí», murmuró al oído del animal. Como si entendiera, el caballo salió disparado del granero. Lupita se agachó, sintiendo el viento cortar su rostro,
mientras cabalgaban por el bosque que rodeaba Valle de las Sombras. Detrás de ellos, gritos de ira y el sonido de motores indicaban que estaban siendo perseguidos. El caballo corría como si su vida dependiera de ello, y Lupita se dio cuenta de que probablemente era el caso. Zigzaguearon entre los árboles, saltaron sobre troncos caídos y atravesaron arroyos. La joven apenas podía orientarse, confiando totalmente en el instinto del animal. Después de lo que pareció una eternidad, los sonidos de la persecución fueron quedando atrás. El caballo disminuyó el ritmo, entrando en un claro escondido. Lupita desmontó con las piernas temblorosas, aún procesando lo que había sucedido. Mirando al animal a su lado, vio no solo miedo, sino también gratitud en sus ojos. «Estás a salvo ahora», dijo, acariciando suavemente su cuello. El caballo relinchó suavemente, como si respondiera. Lupita sabía que no podría volver a casa, al menos no por ahora. Quienquiera que estuviera tras el caballo seguramente la buscaría allí. Miró a su alrededor, tratando de ubicarse. El bosque era denso y desconocido, pero extrañamente no se sentía perdida. «Parece que somos solo nosotros dos ahora», le dijo al caballo. «No sé por lo que has pasado, pero prometo que te protegeré». El animal la miró fijamente, y por un momento, Lupita sintió una conexión profunda, como si entendiera cada palabra. Notó nuevamente el objeto metálico bajo la piel del caballo y se acercó para examinarlo mejor. Era pequeño, del tamaño de un grano de arroz, pero claramente no era natural. «¿Qué te hicieron?», murmuró, sintiendo una mezcla de curiosidad y preocupación. Algo le decía que aquel pequeño objeto era la clave de un misterio mucho mayor. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras por el claro. Lupita sabía que necesitaban encontrar un refugio para pasar la noche. «Vamos, amigo», dijo, sosteniendo suavemente la crin del caballo. «Necesitamos movernos». Juntos, se adentraron más en el bosque. Lupita no tenía idea de lo que les esperaba, pero estaba segura de una cosa. Su vida había cambiado para siempre ese día. El caballo que todos llamaban maldito ahora era su compañero, y juntos enfrentarían los secretos y peligros que les aguardaban. La noche caía rápidamente sobre el bosque, envolviendo a Lupita y al caballo en un manto de oscuridad. El aire se volvía cada vez más frío, y nubes pesadas se acumulaban en el cielo, presagiando una tormenta. Lupita sabía que necesitaban encontrar refugio lo antes posible. «Vamos, chico», murmuró, guiando al caballo entre los árboles. «Necesitamos protegernos de la lluvia». Como si entendiera la urgencia de la situación, el animal aceleró el paso, sus orejas atentas a cada sonido del bosque. Lupita no podía dejar de admirar la inteligencia y la lealtad que el caballo demostraba, especialmente considerando lo que debía haber pasado. Después de lo que pareció una eternidad caminando en la penumbra, Lupita divisó una estructura adelante. Era una cabaña antigua, parcialmente cubierta por enredaderas y musgo. Parecía abandonada desde hacía años, pero aún estaba en pie y ofrecía la protección que necesitaban. «¡Allí!», exclamó Lupita, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que entrar en una construcción desconocida en el bosque podría ser peligroso, pero la alternativa de quedar expuesta a la tormenta era aún peor. Al acercarse a la cabaña, el caballo relinchó suavemente, como si expresara incomodidad. Lupita acarició su cuello tratando de calmarlo. «Lo sé, amigo. A mí tampoco me gusta mucho esto, pero es nuestra mejor opción ahora». Con cuidado, empujó la puerta envejecida, que se abrió con un chirrido ominoso. El interior de la cabaña estaba polvoriento y lleno de telarañas, pero parecía seco y relativamente seguro. Lupita guió al caballo adentro, agradecida de que hubiera espacio suficiente para ambos. Apenas habían entrado cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, pronto convirtiéndose en un aguacero. Relámpagos iluminaban el cielo, seguidos por truenos ensordecedores que hacían temblar la cabaña. El caballo se agitó, relinchando de miedo. Lupita se acercó a él, hablando en voz baja y suave. «Shh, está bien. Estamos a salvo aquí». Continuó acariciando al animal, sintiendo cómo sus músculos tensos se relajaban gradualmente bajo su toque.
Mientras la tormenta rugía afuera, Lupita aprovechó para examinar mejor a su nuevo compañero. A la luz de los relámpagos podía ver mejor las cicatrices que marcaban su cuerpo. Algunas parecían antiguas, otras más recientes. Su corazón se encogió al imaginar el sufrimiento que debía haber pasado. «¿Quién te hizo esto?», susurró, trazando suavemente una de las cicatrices. El caballo giró la cabeza hacia ella, sus ojos ámbar brillando en la oscuridad con una intensidad que la sorprendió. Por un momento, Lupita tuvo la extraña sensación de que el animal estaba tratando de decirle algo. Su mirada fue atraída nuevamente hacia el pequeño objeto metálico bajo la piel del caballo. Ahora que estaba más cerca, podía ver que no era simplemente un chip de identificación. Parecía ser algo más complejo, tal vez un tipo de dispositivo electrónico. «¿Qué es esto?», murmuró para sí misma, frunciendo el ceño. La presencia de aquel objeto solo aumentaba el misterio en torno al animal. ¿Por qué alguien implantaría un dispositivo tan sofisticado en un caballo? ¿Y qué relación tendría esto con las historias sobre que estaba maldito? Un trueno particularmente fuerte hizo que Lupita saltara, trayéndola de vuelta al presente. Se dio cuenta de que estaba exhausta, tanto física como emocionalmente. El día había sido una montaña rusa de eventos, y ahora que la adrenalina bajaba, el cansancio la golpeaba con fuerza. Mirando alrededor de la cabaña, Lupita vio un viejo colchón polvoriento en un rincón. No era lo ideal, pero serviría para pasar la noche. Lo arrastró cerca del caballo, no queriendo alejarse del animal. «Creo que tendremos que compartir la habitación esta noche», dijo con una sonrisa cansada. El caballo resopló suavemente, como si estuviera de acuerdo. Lupita se acostó en el colchón, envolviéndose en su chaqueta para protegerse del frío. El sonido de la lluvia en el techo era reconfortante, y la presencia del caballo a su lado le daba una extraña sensación de seguridad. Mientras luchaba contra el sueño, su mente divagaba por los eventos del día. ¿Quiénes eran aquellos hombres en el granero? ¿Por qué mantenían al caballo encerrado? ¿Y qué significaba aquel dispositivo implantado en él? Sus párpados pesaban, pero antes de dormirse, Lupita hizo una promesa silenciosa al animal a su lado. «Voy a descubrir lo que te pasó», murmuró, «y haré lo posible por protegerte». El caballo relinchó suavemente, como si entendiera y agradeciera. Fue el último sonido que Lupita escuchó antes de caer en un sueño profundo y agitado. En sus sueños, imágenes confusas se mezclaban. Veía al caballo corriendo libre por campos verdes, pero pronto la escena cambiaba a laboratorios sombríos, donde figuras encapuchadas realizaban experimentos siniestros. Voces susurraban sobre secretos antiguos y poderes ocultos, mientras el símbolo de una luna creciente flotaba sobre todo. Lupita se despertó sobresaltada en medio de la noche, el corazón latiendo acelerado. La tormenta había pasado, dejando solo el suave sonido de la lluvia fina afuera. El caballo estaba de pie a su lado, mirándola con lo que parecía ser preocupación. «Solo fue una pesadilla», dijo ella, más para sí misma que para el animal. Pero algo en el fondo de su mente le decía que aquellos sueños no eran solo producto de su imaginación. De alguna manera, sabía que estaban conectados al misterio que rodeaba al caballo. Sentándose en el colchón, Lupita observó al animal a la tenue luz de la luna que penetraba por las grietas de la cabaña. Había algo en él, una presencia casi mágica, que iba más allá de su apariencia física. Era como si llevara un secreto antiguo, algo que iba mucho más allá de las historias de maldición que circulaban en Valle de las Sombras. «¿Quién eres realmente?», preguntó en voz baja, sabiendo que no obtendría una respuesta, al menos no con palabras. El caballo se acercó, apoyando suavemente su hocico en su hombro. El gesto era tan gentil, tan lleno de confianza, que Lupita sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. Cualquiera que fuera el misterio detrás de este animal, sabía que su destino ahora estaba irrevocablemente ligado al de él. Con esa certeza en el corazón, Lupita volvió a acostarse, permitiendo que el sonido de la lluvia la arrullara de vuelta al sueño. Mañana sería un nuevo día, y con él vendrían nuevos desafíos. Pero por ahora, en aquella cabaña aislada en medio del bosque,
Ella y el caballo habían encontrado un momento de paz. Las horas pasaron lentamente, la noche dando paso al amanecer. Los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las rendijas de la cabaña, iluminando el interior con una luz dorada. Lupita se estiró, sintiendo los músculos adoloridos por dormir en el colchón duro. Al abrir los ojos, vio al caballo parado cerca de la ventana, observando el exterior con atención. Había una nueva energía en el animal, como si supiera que era hora de seguir adelante. «Buenos días, amigo», dijo Lupita, levantándose y acercándose a él. «¿Listo para enfrentar un nuevo día?» El caballo relinchó suavemente, volviéndose hacia ella. Sus ojos ámbar parecían brillar con una determinación que Lupita no había notado antes. Era como si, durante la noche, una decisión silenciosa se hubiera tomado entre ellos. Lupita abrió la puerta de la cabaña, dejando entrar el aire fresco de la mañana. El bosque estaba vivo con el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. El olor a tierra mojada y vegetación fresca llenaba el aire, trayendo una sensación de renovación. «No podemos volver a Valle de las Sombras», dijo Lupita, más para sí misma que para el caballo. «Al menos no todavía. Necesitamos descubrir más sobre ti y sobre quién nos está persiguiendo». Miró hacia el horizonte, donde el sol naciente pintaba el cielo con tonos de rosa y naranja. Un nuevo día comenzaba, trayendo consigo la promesa de aventuras y descubrimientos. «Vamos», dijo Lupita, volviéndose hacia el caballo con una sonrisa determinada. «Tenemos un misterio que resolver». El sol ya estaba alto en el cielo cuando Lupita y el caballo llegaron al borde del bosque. A lo lejos, podían ver los contornos de un pequeño pueblo que no era Valle de las Sombras. Lupita dudó, consciente de los riesgos de acercarse a la civilización, pero sabía que necesitaban suministros e información. «Tenemos que ser cuidadosos», murmuró al caballo acariciando su cuello. «No sabemos quién puede estar buscándote». Manteniéndose en las sombras de los árboles, se acercaron lentamente al pueblo. Era un lugar pintoresco, con casas de madera y calles empedradas. Un letrero desgastado anunciaba: «Bienvenidos a Puerto de los Misterios». Lupita no pudo evitar sonreír ante la ironía del nombre. «Parece que encontramos el lugar adecuado para desentrañar secretos, ¿no, amigo?». El caballo relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo. Sus ojos ámbar escaneaban el pueblo con una mezcla de curiosidad y aprensión. Decidiendo que sería muy arriesgado entrar al pueblo con un caballo tan distintivo, Lupita encontró un lugar seguro y escondido en las cercanías para dejarlo. «Quédate aquí», dijo mirando a los ojos del animal. «Prometo que volveré pronto». Con el corazón pesado por dejar a su nuevo compañero, pero decidida a encontrar respuestas, Lupita se dirigió al pueblo. Poniéndose la capucha de su chaqueta para mantenerse discreta, comenzó a explorar las calles de Puerto de los Misterios. El pueblo tenía una atmósfera peculiar. Tiendas de artículos esotéricos se mezclaban con cafés acogedores y librerías antiguas. La gente en las calles parecía amigable, pero Lupita notó miradas curiosas en su dirección. Claramente, los forasteros no eran comunes por allí. Entrando en una tienda de conveniencia, Lupita compró algunas provisiones, tratando de actuar lo más naturalmente posible. Fue entonces cuando escuchó una conversación que llamó su atención. «¿Viste las noticias?», susurraba una mujer a otra. «Dicen que el caballo maldito escapó de Valle de las Sombras». Lupita se congeló, fingiendo examinar un estante mientras aguzaba el oído. «Oí que hay gente importante tras él», respondió la otra mujer. «¿Algo sobre poderes curativos, puedes creerlo?». «Shh», la primera mujer miró alrededor nerviosamente. «Es mejor no hablar de eso en público. Ya sabes cómo son». Las dos se alejaron dejando a Lupita con más preguntas que respuestas. ¿Poderes curativos? ¿Quiénes eran ellos? La trama parecía complicarse a cada momento. Saliendo de la tienda, Lupita decidió investigar más. Entró en una librería antigua, esperando encontrar alguna información sobre la leyenda del caballo maldito. El interior de la librería era un laberinto de estanterías polvorientas y libros antiguos. Un hombre anciano, con gafas de media luna y una mirada penetrante, la observaba desde el mostrador. «¿Puedo ayudarte, jovencita?», preguntó,
su voz sorprendentemente fuerte para alguien de su edad. Lupita dudó por un momento antes de responder. Estoy buscando información sobre leyendas locales, específicamente sobre caballos. La mirada del hombre se agudizó. Interesante. No son muchos los jóvenes que se interesan por estas historias antiguas hoy en día. Se movió entre las estanterías con una agilidad sorprendente, sacando un libro grueso y polvoriento. Este puede tener lo que buscas. Lupita tomó el libro, su corazón acelerándose al ver el título, Leyendas y misterios de Valle de las Sombras y alrededores. Lo abrió, hojeando rápidamente hasta encontrar un capítulo titulado El corcel de la luna creciente. Es una historia fascinante, comentó el librero, observándola atentamente. Dicen que este caballo aparece cada 100 años, trayendo curación y revelación para aquellos de corazón puro. Pero también atrae la codicia de los corruptos. Lupita tragó saliva, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo importante. ¿Y qué le sucede al caballo? El hombre sonrió enigmáticamente. Ah, eso depende de quién lo encuentre primero. Algunos dicen que desaparece, otros que se transforma. Pero todos coinciden en que su destino está ligado al equilibrio entre luz y sombra. En ese momento, la puerta de la librería se abrió bruscamente. 2 hombres de apariencia intimidante entraron, sus ojos recorriendo el lugar. Lupita sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo le decía que no estaban allí para comprar libros. El librero, percibiendo su tensión, actuó rápidamente. «Por aquí, querida», dijo en voz baja, guiándola hacia una puerta en la parte trasera de la tienda. «Hay una salida por atrás. Llévate el libro, considéralo un préstamo». «Pero...» Lupita comenzó a protestar. «Ve», insistió el hombre. «Y recuerda, no todo lo que parece maldito realmente lo es. A veces, la maldición es solo una máscara para proteger una bendición». Con el corazón acelerado, Lupita salió por la parte trasera de la librería, el libro apretado contra su pecho. Corrió por los callejones de Puerto de los Misterios, teniendo cuidado de no ser vista. Cuando finalmente llegó al lugar donde había dejado al caballo, Lupita estaba sin aliento y llena de nuevas preguntas. El animal la recibió con un suave relincho, como si sintiera su agitación. «Tenemos que irnos», dijo ella, montando rápidamente. «Creo que estamos a punto de descubrir mucho más sobre ti, amigo». Mientras cabalgaban alejándose del pueblo, Lupita no podía dejar de pensar en las palabras del librero. El corcel de la luna creciente. ¿Sería posible que las leyendas fueran ciertas? Y si lo eran, ¿qué significaba esto para ella y para el caballo? El bosque los engulló nuevamente, ofreciendo la protección de su denso follaje. Lupita sabía que estaban apenas en el inicio de un viaje mucho mayor de lo que podría haber imaginado. Con el libro seguro en su mochila y el caballo galopando firme bajo ella, se sintió, por primera vez desde que dejó Valle de las Sombras, verdaderamente esperanzada. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Lupita decidió que era hora de encontrar un lugar seguro para pasar la noche y estudiar el libro. Necesitaban respuestas, y tenía el presentimiento de que aquellas páginas antiguas guardaban secretos que podrían cambiarlo todo. Mientras buscaban un refugio, Lupita no pudo dejar de notar cómo el caballo parecía más alerta, sus orejas moviéndose constantemente, captando sonidos que ella no podía oír. Era como si él también sintiera que estaban al borde de un gran descubrimiento. «¿Qué opinas?», preguntó ella, acariciando la crin del animal. «¿Estamos listos para descubrir quién eres realmente?» El caballo relinchó suavemente, sus ojos ámbar brillando con una inteligencia que iba más allá de lo normal. Lupita sonrió, sintiendo una ola de afecto por su misterioso compañero. Juntos, enfrentarían lo que fuera que el destino les tuviera reservado. La noche caía rápidamente sobre el bosque, cuando finalmente encontraron un pequeño claro protegido por árboles densos. Era el lugar perfecto para esconderse y descansar. «Aquí está bien», dijo Lupita, desmontando. Sacó el libro de su mochila, ansiosa por comenzar la lectura. «Veamos qué podemos descubrir, amigo mío». Sentada junto al caballo, con la espalda apoyada en un árbol antiguo, Lupita abrió el libro. Las páginas amarillentas y el olor a papel viejo
la envolvieron, transportándola a un mundo de leyendas y misterios. Mientras la luz del día se desvanecía, dando paso al suave brillo de las estrellas, Lupita comenzó a leer, su voz un susurro en la noche que se profundizaba. La leyenda del corcel de la luna creciente se remonta a tiempos inmemoriales. Las palabras fluían revelando secretos largamente olvidados y Lupita sintió que estaba a punto de desentrañar un misterio que cambiaría su vida para siempre. El caballo permanecía a su lado, silencioso y atento, como si él también estuviera ansioso por redescubrir su verdadera naturaleza. La noche avanzaba mientras Lupita se sumergía en las páginas del libro antiguo. La luz plateada de la luna, que ahora brillaba en forma creciente en el cielo, iluminaba las palabras, dándoles una calidad casi mágica. El caballo permanecía a su lado, sus ojos ámbar reflejando el brillo lunar, como si él también estuviera absorbiendo cada palabra. El corcel de la luna creciente, leía Lupita en voz baja. No es solo una leyenda, sino un guardián de secretos antiguos. Cada siglo surge para restaurar el equilibrio entre el mundo natural y el sobrenatural. Su poder de curación no se limita solo a lo físico, sino que alcanza las propias heridas de la tierra y del espíritu. Lupita se detuvo, mirando al caballo con asombro renovado. «Eres tú, ¿verdad? Tú eres el corcel de la luna creciente». El animal relinchó suavemente, inclinando la cabeza de una manera que parecía casi una confirmación. Lupita sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba frente a una criatura legendaria, un ser de poder inimaginable. Siguiendo con la lectura, Lupita descubrió más. El corcel lleva en su cuerpo las marcas de batallas antiguas, cicatrices que cuentan la historia de su sacrificio por la humanidad. Pero su verdadero poder reside en el corazón, un corazón que solo puede ser accedido por alguien de alma pura e intenciones nobles. Las palabras resonaban en su mente, haciéndola recordar el momento en que encontró al caballo en el granero abandonado. No había sido coincidencia, ella había sido elegida. Aquellos que buscan controlar al corcel para beneficio personal están condenados al fracaso, continuó leyendo. Pues el verdadero poder del corcel de la luna creciente solo se manifiesta cuando actúa por voluntad propia, guiado por su guardián elegido. Lupita cerró el libro, su mente dando vueltas con las revelaciones. Miró al caballo, que la observaba con una intensidad que parecía confirmar cada palabra leída. «Entonces, es por eso que esos hombres te perseguían», dijo ella, comprendiendo finalmente. «Quieren usar tu poder de curación para sus propios fines». El caballo bufó, sacudiendo la crin como si estuviera de acuerdo. Lupita se puso de pie, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora cargaba. «Pero aún hay algo que no entiendo», murmuró, caminando de un lado a otro. «¿Por qué todos en Valle de las Sombras creían que estabas maldito? ¿Y qué es ese dispositivo implantado en ti?» Como respondiendo a su pregunta, el caballo se acercó, bajando la cabeza para que Lupita pudiera ver mejor el pequeño objeto metálico bajo su piel. Al tocarlo ligeramente, Lupita sintió una leve vibración. «¿Es algún tipo de supresor?», preguntó, más para sí misma que para el caballo. «¿Algo para ocultar tu verdadera naturaleza?». En ese momento, un sonido distante llamó la atención de ambos. Voces y el ruido de ramas quebrándose resonaban por el bosque. Alguien se acercaba. «Tenemos que irnos», susurró Lupita, guardando rápidamente el libro en su mochila. Montó al caballo, que ya estaba en máxima alerta. Se movieron silenciosamente por el bosque, las sombras de la noche ocultándolos. Lupita podía sentir el corazón del caballo latiendo fuerte, en sintonía con el suyo propio. La luna creciente brillaba sobre ellos, como un faro guiando su camino. Mientras cabalgaban, Lupita no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto. El caballo no era solo un animal común, sino una criatura de leyenda, capaz de curar y restaurar el equilibrio del mundo, y por alguna razón la había elegido como su guardiana. «No sé si estoy lista para esto», murmuró, la duda infiltrándose en sus pensamientos. El caballo relinchó suavemente, como tranquilizándola. Lupita sintió una onda de calor y confianza emanando de él, alejando sus miedos.
Después de cabalgar por lo que parecieron horas, llegaron a un claro bañado por la luz de la luna. En el centro había un círculo de piedras antiguas, cubiertas de musgo y grabadas con símbolos misteriosos. «¿Qué es este lugar?», preguntó Lupita, desmontando para examinar las piedras de cerca. El caballo se acercó al círculo, sus cascos tocando ligeramente una de las piedras. En el instante en que lo hizo, los símbolos comenzaron a brillar con una luz azulada. Lupita dio un paso atrás, maravillada y un poco asustada. «¿Es algún tipo de lugar sagrado?». Como respuesta, el caballo entró en el círculo de piedras. Tan pronto como lo hizo, la luz se intensificó, envolviéndolo completamente. Lupita observó, boquiabierta, mientras el brillo parecía penetrar en la piel del animal, concentrándose en el punto donde estaba implantado el dispositivo. Con un sonido agudo, el pequeño objeto metálico fue expulsado, cayendo inerte al suelo. En el mismo instante, un cambio visible ocurrió en el caballo. Su pelaje, antes opaco, ganó un brillo plateado y una marca en forma de luna creciente apareció en su frente. «Increíble», susurró Lupita, acercándose cautelosamente. Podía sentir el poder emanando del animal, una energía antigua y poderosa que hacía vibrar el aire a su alrededor. El caballo relinchó, el sonido resonando por el bosque con una fuerza sobrenatural. Era un llamado, Lupita se dio cuenta, un llamado para que ella asumiera su papel como guardiana. Respirando profundo, entró en el círculo de piedras. En el momento en que sus pies tocaron el interior del círculo, Lupita sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo. Imágenes comenzaron a fluir en su mente, bosques antiguos, batallas épicas, curaciones milagrosas. Eran las memorias del corcel de la luna creciente, compartidas con ella. «Ahora entiendo», dijo, lágrimas de emoción corriendo por su rostro. «Entiendo lo que tenemos que hacer». El caballo se acercó, apoyando su hocico suavemente en el rostro de Lupita. En ese momento, una conexión profunda se formó entre ellos, sellando su destino compartido. «No será fácil», continuó Lupita acariciando el cuello del animal. «Aquellos que quieren usar tu poder para el mal no se rendirán fácilmente. Pero prometo que te protegeré, pase lo que pase». El caballo relinchó suavemente como si hiciera la misma promesa. Juntos, permanecieron en el círculo de piedras, bañados por la luz de la luna creciente, preparándose para los desafíos que vendrían. A medida que la noche avanzaba, Lupita sabía que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo una joven curiosa de Valle de las Sombras, sino la guardiana elegida de una criatura legendaria. El peso de esa responsabilidad era inmenso, pero mirando a los ojos del corcel de la luna creciente, sintió que estaba lista para enfrentarlo. «Vamos, amigo», dijo, montando nuevamente. «Tenemos un mundo que curar y un equilibrio que restaurar». Con una última mirada al círculo de piedras, ahora silencioso y oscuro, partieron. La luna creciente brillaba arriba, iluminando su camino hacia lo desconocido. Lupita sabía que muchos peligros los aguardaban, pero con el corcel de la luna creciente a su lado, se sentía invencible. El bosque los engulló una vez más, las sombras de la noche ocultando sus movimientos. Pero ahora, cada paso que daban estaba imbuido de propósito. El destino de Valle de las Sombras y tal vez del mundo entero dependía de ellos. Mientras cabalgaban bajo el cielo estrellado, Lupita hizo una promesa silenciosa. Iba a desentrañar todos los misterios que rodeaban al corcel de la luna creciente, enfrentar a aquellos que buscaban explotar su poder y ayudar a traer curación y equilibrio de vuelta al mundo. El viaje sería largo y peligroso, pero por primera vez desde que todo comenzó, Lupita se sintió verdaderamente preparada para lo que estaba por venir. Con el libro de leyendas en su mochila y el corcel de la luna creciente como su compañero, sabía que estaba en el camino correcto. El amanecer encontró a Lupita y al corcel de la luna creciente descansando a la orilla de un arroyo cristalino. La joven observaba su reflejo en el agua, notando cómo hasta su apariencia parecía haber cambiado sutilmente después de los eventos de la noche anterior. Sus ojos brillaban con una nueva determinación y había un aura de confianza en su porte que no estaba allí antes. «Buenos días, amigo», dijo suavemente.
volviéndose hacia el caballo que bebía agua tranquilamente. La marca de la luna creciente en su frente centelleaba bajo la luz del sol naciente, recordándole a Lupita el extraordinario viaje en el que se habían embarcado. Mientras se preparaban para continuar su viaje, Lupita decidió consultar nuevamente el libro de leyendas. Aún había muchas preguntas sin respuesta y esperaba encontrar más pistas sobre lo que debían hacer a continuación. Hojeando las páginas amarillentas, se topó con un capítulo titulado Los Guardianes del Equilibrio. A medida que leía, sus ojos se agrandaban con las revelaciones. A lo largo de los siglos, el corcel de la luna creciente siempre ha elegido un guardián humano para ayudarlo en su misión. Estos guardianes eran individuos excepcionales, dotados de gran empatía y coraje. Juntos, caballo y guardián, trabajaban para mantener el equilibrio entre el mundo natural y el sobrenatural, curando heridas tanto visibles como invisibles. Lupita hizo una pausa, reflexionando sobre el peso de la responsabilidad que ahora cargaba. Era la más reciente en una larga línea de guardianes, una tradición que se remontaba a tiempos inmemoriales. Continuando con la lectura, descubrió algo que hizo que su corazón se acelerara. El último guardián conocido residía en Valle de las Sombras hace casi un siglo. Su nombre era Aurora y era conocida por su sabiduría y bondad. Bajo su guía, el corcel de la luna creciente realizó milagros de curación que se volvieron legendarios. Sin embargo, su tiempo como guardiana terminó abruptamente, y desde entonces el equilibrio ha sido perturbado. Aurora, murmuró Lupita, el nombre resonando en su mente. De repente, un recuerdo distante surgió. Su abuela mencionando a una tía abuela llamada Aurora, que había desaparecido misteriosamente décadas atrás. Emocionada con esta posible conexión, Lupita continuó leyendo ávidamente. Los guardianes del corcel de la luna creciente frecuentemente enfrentaban oposición de aquellos que buscaban explotar el poder del caballo para beneficio personal. Una organización secreta, conocida solo como los Cazadores de la Sombra, ha perseguido al corcel por generaciones, buscando controlar sus habilidades de curación para sus propios fines nefastos. Un escalofrío recorrió la espalda de Lupita. Los hombres que los perseguían, ¿serían ellos los Cazadores de la Sombra? La amenaza que enfrentaban era aún mayor de lo que había imaginado. Cerrando el libro, Lupita se volvió hacia el corcel de la luna creciente, que la observaba atentamente. «Necesitamos volver a Valle de las Sombras», dijo con firmeza. «Si mi tía abuela Aurora era realmente la última guardiana, puede haber pistas allí sobre lo que debemos hacer ahora». El caballo relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo. Había un entendimiento mutuo entre ellos que iba más allá de las palabras. Montando, Lupita sintió una nueva urgencia en su misión. No se trataba solo de proteger al corcel, era sobre desentrañar los misterios del pasado y restaurar el equilibrio que había sido perturbado hace tanto tiempo. Cabalgaron durante horas, el paisaje cambiando gradualmente a medida que se acercaban a Valle de las Sombras. Lupita notó que cuanto más cerca llegaban de su pueblo natal, más agitado parecía estar el corcel de la luna creciente. «Está bien», murmuró, acariciando el cuello del animal. «Estamos juntos en esto». Al llegar a los límites del pueblo, Lupita decidió que sería más seguro acercarse bajo el manto de la oscuridad. Encontraron un lugar escondido en el bosque para esperar el anochecer, usando el tiempo para descansar y planear sus próximos pasos. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, Lupita no pudo evitar sentir una mezcla de ansiedad y expectación. Valle de las Sombras siempre había sido un lugar de secretos, pero ahora estaba a punto de desentrañar misterios que iban mucho más allá de lo que jamás había imaginado. «Tendremos que ser muy cuidadosos», le dijo al corcel. «No sabemos quién puede estar trabajando para los Cazadores de la Sombra en el pueblo». El caballo resopló suavemente, sus ojos ámbar brillando con inteligencia. Lupita sabía que podía contar con él para alertarla sobre cualquier peligro. Cuando finalmente cayó la noche, se movieron silenciosamente hacia el pueblo. Las calles estaban casi desiertas, con solo algunas luces titilando en las ventanas de las casas.
Lupita guió al corcel por callejones y callejuelas, evitando las áreas más concurridas. Su destino era la antigua casa de su familia, donde su abuela aún vivía. Si había alguna pista sobre Aurora y su tiempo como guardiana, sería allí donde la encontrarían. Al acercarse a la casa, Lupita sintió que su corazón se aceleraba. Estaba a punto de conectar los puntos entre su pasado familiar y su nuevo destino como guardiana del corcel de la luna creciente. Desmontando, le susurró al caballo: «Espera aquí, intentaré entrar sin ser notada». Pero antes de que pudiera dar un paso hacia la casa, la puerta principal se abrió. Una figura anciana emergió, su rostro arrugado iluminado por la luz de la luna. «Sabía que volverías, querida», dijo la abuela de Lupita, su voz temblorosa de emoción, «y veo que trajiste a nuestro viejo amigo contigo». Lupita se quedó paralizada, mirando boquiabierta a su abuela. ¿Cómo podía saberlo? La señora sonrió, sus ojos brillando con un conocimiento antiguo. «Vengan, entren los dos. Tenemos mucho de qué hablar. La hora de la verdad finalmente ha llegado». Con el corazón latiendo fuerte, Lupita hizo una señal para que el corcel de la luna creciente se acercara. Juntos, siguieron a la abuela dentro de la casa, listos para enfrentar las revelaciones que los aguardaban. El interior de la casa de la abuela de Lupita estaba exactamente como ella lo recordaba: acogedor, lleno de antigüedades e impregnado con el aroma de hierbas secas. Sin embargo, había algo diferente en el aire, una tensión palpable que hacía que Lupita sintiera como si estuviera entrando en un mundo completamente nuevo. La abuela, doña Soledad, guió a Lupita y al corcel de la luna creciente hasta la sala de estar. Para sorpresa de Lupita, el caballo logró entrar sin dificultades, como si la casa hubiera sido diseñada para acomodarlo. «Siéntense», dijo doña Soledad, señalando un sofá antiguo. Ella misma se acomodó en un sillón de cuero gastado, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y determinación. «Imagino que tienes muchas preguntas, mi querida». Lupita asintió, sentándose junto al corcel, que se mantenía alerta, pero calmado. «Abuela, ¿cómo sabías sobre todo esto?» «Sobre el caballo, sobre mí siendo la guardiana». Doña Soledad sonrió, una sonrisa llena de secretos e historias no contadas. «Ah, Lupita, nuestra familia ha estado ligada al corcel de la luna creciente por generaciones. Tu tía abuela Aurora no fue la primera guardiana en nuestro linaje, ni tú serás la última». Se levantó lentamente, dirigiéndose a una estantería antigua. Con cuidado, tiró de un volumen que parecía idéntico a los demás. Sin embargo, en lugar de abrirse, el libro activó un mecanismo oculto, revelando un compartimento secreto en la pared. Lupita observó, boquiabierta, mientras su abuela sacaba una caja de madera tallada del escondite. La caja estaba decorada con símbolos que recordaban a los que había visto en el círculo de piedras en el bosque. «Este», dijo doña Soledad, colocando la caja sobre la mesa de centro, «es el legado de nuestra familia. Ha sido pasado de guardián a guardián por siglos». Con manos temblorosas, Lupita abrió la caja. Dentro encontró un diario antiguo, un medallón con el símbolo de la luna creciente y una llave ornamentada. «El diario perteneció a Aurora», explicó doña Soledad. «Contiene no solo sus experiencias como guardiana, sino también información vital sobre los cazadores de la sombra y los poderes del corcel». Lupita hojeó las páginas del diario, sus ojos captando fragmentos de texto que hablaban sobre rituales de curación, batallas contra fuerzas de las sombras y secretos ancestrales. Era una riqueza de información que apenas podía esperar para explorar. «Pero abuela», preguntó Lupita mirando a su abuela con una mezcla de confusión y admiración, «¿por qué nunca me contaste sobre esto antes?» Doña Soledad suspiró, su rostro arrugado mostrando el peso de los años y los secretos guardados. «El papel de guardián no es algo que se elige a la ligera, Lupita. Es un llamado que viene en el momento adecuado. Además, después de la desaparición de Aurora, los cazadores de la sombra intensificaron su búsqueda. Mantuvimos todo en secreto para protegerte a ti y al corcel». El caballo relinchó suavemente, como si quisiera participar en la conversación. Doña Soledad se acercó a él, acariciando su hocico con familiaridad.
Hiciste bien en traerla de vuelta, viejo amigo, le dijo al corcel. El equilibrio está más perturbado que nunca y necesitamos actuar rápidamente. Lupita tomó el medallón, sintiendo su peso en sus manos. ¿Y esto? ¿Cuál es su significado? El medallón es tanto un símbolo de tu papel como guardiana, como una herramienta, explicó doña Soledad. Amplifica la conexión entre tú y el corcel, permitiéndoles compartir pensamientos y energía más fácilmente. Será crucial en los desafíos que están por venir. Lupita se colocó el medallón alrededor del cuello, sintiendo inmediatamente una onda de calor y energía fluyendo a través de ella. El corcel de la luna creciente relinchó, la marca en su frente brillando en respuesta. ¿Y la llave?, preguntó Lupita, tomando el objeto ornamentado. Ah, esa es quizás la parte más importante de tu legado, dijo doña Soledad, su tono volviéndose más serio. Abre la cámara secreta bajo el templo de la luna, en las montañas más allá de Valle de las Sombras. Allí encontrarás el conocimiento final necesario para restaurar completamente los poderes del corcel y enfrentar a los cazadores de la sombra. Lupita sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Todo parecía tan grande, tan importante. Abuela, ¿y si no estoy a la altura? ¿Y si fallo? Doña Soledad se acercó, tomando las manos de Lupita entre las suyas. Mi querida, fuiste elegida no solo por tu linaje, sino por tu corazón. El corcel vio en ti el coraje, la compasión y la fuerza necesarios para esta misión. Confía en ti misma, confía en él, y serán imparables. En ese momento, un sonido distante llamó la atención de todos. Eran sirenas, acercándose rápidamente. Los cazadores, susurró doña Soledad, su rostro pálido de preocupación. Deben haber detectado la presencia del corcel. Tienen que irse, ahora. Lupita se levantó rápidamente, guardando el diario y la llave en su mochila. Abuela, ven con nosotros. Doña Soledad negó con la cabeza. No, querida, mi papel es quedarme y proteger los secretos aquí. Además, puedo despistar a los cazadores, dándoles tiempo para escapar. Con lágrimas en los ojos, Lupita abrazó a su abuela. Prometo que volveré. Voy a restaurar el equilibrio y mantener a nuestra familia a salvo. Sé que lo harás, mi valiente niña, dijo doña Soledad, besando la frente de Lupita. Ahora ve, y que la luz de la luna guíe tus pasos. Lupita montó en el corcel de la luna creciente, sintiendo una nueva determinación fluir a través de ella. Con una última mirada a su abuela, salieron por la puerta trasera, sumergiéndose en la noche. Las sirenas se hacían más fuertes, luces parpadeando en las calles principales de Valle de las Sombras. Lupita guió al corcel por callejones y pasajes estrechos, evitando las patrullas de los cazadores. Tenemos que llegar a las montañas, dijo inclinándose sobre el cuello del caballo. El templo de la luna es nuestra única esperanza ahora. El corcel relinchó en acuerdo, acelerando el paso. Dejaron Valle de las Sombras atrás, las luces del pueblo desapareciendo a medida que se adentraban en la oscuridad del bosque. Lupita sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Con el legado de su familia pesando sobre sus hombros y los secretos del pasado desplegándose ante ella, estaba decidida a enfrentar cualquier desafío que se presentara. El medallón en su cuello brillaba suavemente, un recordatorio constante de su destino y de la conexión profunda que compartía con el corcel de la luna creciente. Juntos, cabalgaron hacia lo desconocido, listos para desentrañar los misterios finales y restaurar el equilibrio al mundo. A medida que la noche avanzaba, Lupita no pudo evitar sentir una mezcla de miedo y emoción. ¿Qué les esperaba en el templo de la luna? ¿Qué secretos revelaría el diario de Aurora? Y, lo más importante, ¿estarían preparados para enfrentar el poder de los cazadores de la sombra? La noche dio paso al amanecer mientras Lupita y el corcel de la luna creciente continuaban su viaje hacia las montañas. El terreno se volvía cada vez más empinado y accidentado, obligándolos a reducir la velocidad. Lupita aprovechó el ritmo más lento para abrir el diario de su tía abuela Aurora, esperando encontrar pistas sobre lo que les esperaba. Las páginas amarillentas estaban llenas de una caligrafía elegante,
detallando experiencias y descubrimientos que hacían que el corazón de Lupita latiera más rápido. Un pasaje en particular llamó su atención. El Templo de la Luna no es solo un lugar físico, sino un nexo entre nuestro mundo y el reino etéreo de donde el corcel deriva sus poderes. La llave no solo abre una puerta, sino un portal a posibilidades más allá de la imaginación. Sin embargo, el verdadero desafío no está en llegar allí, sino en estar preparado para lo que encontraremos. Lupita frunció el ceño, contemplando las enigmáticas palabras. Acarició el cuello del corcel, sintiendo el calor reconfortante de su pelaje. ¿Qué crees que significa esto, amigo? El caballo relinchó suavemente, sus ojos ámbar brillando con una sabiduría antigua. A través del medallón, Lupita sintió una oleada de emociones, determinación, cautela y un toque de aprensión. A medida que el sol subía en el cielo, el terreno se volvía aún más desafiante. Rocas escarpadas y profundos barrancos los obligaban a tomar caminos sinuosos y peligrosos. Lupita estaba agradecida por la agilidad e instinto del corcel, que parecía saber intuitivamente qué camino seguir. Alrededor del mediodía, llegaron a una meseta rocosa que ofrecía una vista panorámica del valle de abajo. Valle de las Sombras era apenas un punto distante ahora, perdido en la vastedad del paisaje. Lupita desmontó, permitiendo que ambos descansaran y se hidrataran en un arroyo cercano. Mientras bebía el agua fresca de la montaña, Lupita notó algo extraño en la superficie lisa de una roca cercana. Acercándose, vio símbolos tallados en la piedra, los mismos símbolos que había visto en el círculo de piedras en el bosque y en la caja de su abuela. «Mira esto», llamó al corcel, que se acercó con curiosidad. Lupita trazó los símbolos con los dedos, sintiendo una leve vibración bajo su piel. «Creo que estamos en el camino correcto». De repente, el medallón en su cuello comenzó a brillar, emitiendo un calor suave. Lupita lo sostuvo, sintiendo una conexión aún más fuerte con el corcel. Imágenes comenzaron a fluir en su mente, visiones de un templo majestuoso en la cima de la montaña, bañado por la luz de la luna. «¿Tú también estás viendo esto?», preguntó al caballo, que asintió con un movimiento de cabeza. Era como si el medallón estuviera amplificando su vínculo, permitiéndoles compartir no solo emociones, sino también visiones y recuerdos. Renovados por el descubrimiento y la visión compartida, retomaron su viaje con renovado vigor. El camino se volvía cada vez más empinado, y en varios puntos Lupita tuvo que desmontar y guiar al corcel por pasajes estrechos y peligrosos. A medida que avanzaba la tarde, nubes oscuras comenzaron a acumularse en el cielo. El viento aumentó, trayendo consigo el olor a lluvia inminente. Lupita sabía que necesitaban encontrar refugio antes de que la tormenta los alcanzara. Fue entonces cuando avistó una abertura en la cara de la montaña, la entrada de una cueva. «¡Allí!», exclamó, guiando al corcel hacia el refugio. Apenas habían entrado en la cueva cuando la tormenta se desató con toda su furia. Relámpagos iluminaban el cielo, seguidos por truenos ensordecedores que resonaban en las paredes rocosas. Lupita encendió una pequeña linterna que llevaba en su mochila, iluminando el interior de la cueva. Para su sorpresa, las paredes estaban cubiertas de pinturas antiguas, imágenes del corcel de la luna creciente, de guardianes del pasado y de batallas contra sombras amenazantes. «¡Increíble!», murmuró acercándose para examinar las pinturas. «Parece que esta cueva ha sido usada por guardianes a lo largo de los siglos». Mientras Lupita estudiaba las imágenes, el corcel se movió más hacia el fondo de la cueva, su hocico olfateando el aire con interés. Siguiéndolo, Lupita descubrió un pasaje estrecho que se adentraba en la montaña. «¿Crees que deberíamos explorar?», preguntó vacilante. El caballo relinchó suavemente, como si la animara. Con cuidado, avanzaron por el pasaje, que poco a poco se ensanchaba, llevándolos a una cámara más grande. En el centro de la cámara, iluminado por un haz de luz que venía de una abertura en el techo, había un pedestal de piedra. Lupita se acercó, su corazón acelerándose. Sobre el pedestal había una placa de metal con una inscripción y a su lado
un encaje que parecía hecho exactamente para la llave que ella llevaba. Con manos temblorosas, Lupita sacó la llave de su mochila. Antes de insertarla, sin embargo, leyó la inscripción en la placa: Guardián elegido por el corcel de la luna. Aquí yace la prueba final de tu viaje. Para abrir el camino al templo sagrado, debes enfrentar el reflejo del pasado. Solo aquel de corazón puro e intención verdadera podrá traspasar la barrera final. Lupita miró al corcel, buscando consuelo en sus sabios ojos. Creo que esto es, dijo, su voz temblando ligeramente. No hay vuelta atrás ahora, ¿verdad? El caballo se acercó, apoyando su hocico suavemente en el hombro de Lupita. A través del medallón, ella sintió una ola de confianza y apoyo. Respirando profundamente, Lupita insertó la llave en el encaje y la giró. Por un momento nada sucedió. Luego un temblor recorrió la cámara. El haz de luz que venía del techo se intensificó, envolviendo a Lupita y al corcel en un brillo cegador. Cuando la luz disminuyó, Lupita se encontró en un lugar completamente diferente. Ya no estaba en la cueva, sino en un vasto campo bajo un cielo estrellado. El corcel de la luna creciente estaba a su lado, su pelaje brillando con una luz etérea. Frente a ellos, una figura comenzó a materializarse, una mujer de mediana edad con cabello gris y ojos gentiles que parecían contener la sabiduría de las eras. «Tía Aurora», susurró Lupita reconociendo a la mujer de las fotos antiguas que su abuela guardaba. La figura sonrió, su voz resonando como si viniera de muy lejos. «Bienvenida, Lupita. Has llegado lejos, pero tu viaje está lejos de terminar. Ahora, enfrenta tu prueba final y demuestra que eres digna de ser la guardiana del corcel de la luna creciente». Con estas palabras, la figura de Aurora desapareció, y el escenario alrededor de Lupita comenzó a cambiar rápidamente. Ella sabía que estaba a punto de enfrentar el mayor desafío de su vida, una prueba que determinaría no solo su destino, sino el futuro del equilibrio entre los mundos. Lupita apretó el medallón contra su pecho, sintiendo el calor reconfortante de la presencia del corcel. Juntos, darían un paso adelante, listos para enfrentar lo que fuera que el destino les tuviera reservado. El mundo alrededor de Lupita continuaba cambiando, colores y formas mezclándose como en un caleidoscopio cósmico. Cuando finalmente se estabilizó, se encontró en un lugar que parecía ser Valle de las Sombras, pero no exactamente como lo recordaba. Las calles estaban desiertas, una espesa niebla flotaba en el aire y una sensación de desolación impregnaba todo. «¿Dónde estamos?», Lupita preguntó al corcel de la luna creciente, que permanecía a su lado, su presencia un ancla reconfortante en este inquietante escenario. Una voz resonó a su alrededor, la misma voz de Aurora que habían escuchado antes. «Este es Valle de las Sombras, como podría ser, si el equilibrio se pierde. Tu prueba, Lupita, es navegar por este mundo sombrío y restaurar la luz. Pero ten cuidado, pues las sombras aquí son más que solo oscuridad, son manifestaciones de los miedos y dudas que habitan en tu corazón». Lupita tragó saliva, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Miró al corcel, buscando consuelo en sus ojos sabios. «Estamos juntos en esto, ¿verdad?». El caballo relinchó suavemente, inclinando la cabeza en un gesto de afirmación. Lupita sintió una ola de coraje fluir a través del medallón que los conectaba. Con pasos cautelosos, comenzaron a explorar esta versión sombría de Valle de las Sombras. Las casas parecían abandonadas, ventanas rotas y puertas crujiendo con el viento. El silencio era opresivo, roto solo por el sonido de sus pasos y el ocasional relincho bajo del corcel. De repente, una figura emergió de la niebla. Era Doña Soledad, la abuela de Lupita. Pero había algo mal. Sus ojos estaban vacíos, su expresión fría y distante. «¿Abuela?», llamó Lupita vacilante. La figura de Doña Soledad habló, su voz un eco vacío del calor que Lupita conocía. «¿Por qué nos abandonaste, Lupita? Huiste y nos dejaste para enfrentar las consecuencias. Los cazadores de las sombras se llevaron todo». Lupita sintió que su corazón se encogía. «No, yo estaba tratando de protegerlos». «¡Mentiras!»,
gritó la figura, su forma distorsionándose, convirtiéndose en una sombra amenazante. Fallaste como guardiana, fallaste a tu familia, fallaste a Valle de las Sombras. El corcel de la luna creciente se posicionó protectoramente frente a Lupita, su marca lunar brillando intensamente. Lupita sintió que el medallón en su pecho se calentaba y con él vino una súbita claridad. «No», dijo, su voz firme. «Esto no es real. Mi abuela creía en mí. Me envió en esta misión porque sabía que yo podría hacer la diferencia». Con estas palabras, la figura sombría de Doña Soledad se disipó como humo en el viento. Alentada por este primer éxito, Lupita avanzó más profundamente en la ciudad espectral. A cada paso, nuevas sombras surgían, rostros familiares distorsionados por el miedo y la duda, cada uno intentando sacudir su confianza y determinación. Vio amigos acusándola de abandonarlos, vio a los cazadores de las sombras jactándose de su victoria, vio incluso una versión sombría de sí misma, burlándose de sus aspiraciones de ser una guardiana digna. Pero ante cada desafío, Lupita encontraba fuerza en su conexión con el corcel y en los recuerdos de las palabras de su abuela y los escritos de Aurora en el diario. Enfrentaba cada sombra no con violencia, sino con comprensión y compasión. «Entiendo sus miedos», decía a cada manifestación sombría. «Yo también tengo dudas e inseguridades, pero elijo creer en la luz, en la esperanza y en el poder de la curación». Con cada sombra disipada, la niebla a su alrededor parecía aclararse un poco. El corcel de la luna creciente brillaba cada vez más intensamente, su luz ahuyentando las tinieblas. Finalmente, llegaron al centro de la ciudad, donde una última figura los esperaba. Era Aurora, exactamente como en la visión anterior. «Has llegado lejos, Lupita», dijo Aurora, su voz llena de orgullo. «Pero aún queda una última prueba. Para abrazar verdaderamente tu papel como guardiana, debes estar dispuesta a hacer el sacrificio final. ¿Estás preparada para renunciar a todo por el bien mayor?» Lupita sintió un nudo en la garganta. «¿Todo? ¿Te refieres a mi familia, mis amigos, mi vida en Valle de las Sombras?» Aurora asintió solemnemente. «El papel de guardián es solitario, Lupita. Debes estar dispuesta a dejarlo todo atrás». Por un momento, Lupita dudó. La idea de no volver a ver a su abuela, de abandonar todo lo que conocía, era casi insoportable. Pero luego miró al corcel de la luna creciente, sintió el peso del medallón en su pecho y supo lo que tenía que hacer. «Entiendo el sacrificio», dijo su voz firme, «y estoy dispuesta a hacerlo si es realmente necesario. Pero también creo que la verdadera fuerza de un guardián viene de sus conexiones, de su amor por aquellos a quienes protege. No puedo ser una guardiana eficaz si me aíslo completamente del mundo que estoy tratando de salvar». Aurora sonrió, una sonrisa radiante que iluminó todo su ser. «Lo has entendido, Lupita. El verdadero sacrificio no es abandonarlo todo, sino estar dispuesta a arriesgarlo todo por el bien mayor, siempre manteniendo la conexión con aquellos a quienes amas. Has pasado la prueba». Con estas palabras, el mundo a su alrededor comenzó a disolverse. La versión sombría de Valle de las Sombras desapareció, dando paso a la cueva donde todo había comenzado. Lupita parpadeó, sus ojos ajustándose a la suave luz de la cueva. El corcel de la luna creciente estaba a su lado, su pelaje brillando con una intensidad que nunca había visto antes. El pedestal en el centro de la cámara comenzó a brillar y lentamente se hundió en el suelo, revelando un pasaje secreto. Un camino iluminado por cristales bioluminiscentes se extendía ante ellos, llevando a las profundidades de la montaña. «El templo de la luna», susurró Lupita, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. El corcel relinchó suavemente, como animándola a seguir adelante. Lupita respiró hondo, ajustando el medallón en su cuello. «Vamos, amigo», dijo, su voz llena de renovada determinación. «Tenemos un mundo que salvar». Juntos, Lupita y el corcel de la luna creciente entraron en el pasaje, listos para enfrentar lo que fuera que les esperara en el corazón del templo de la luna. La verdadera prueba apenas había comenzado, pero ahora Lupita sabía que estaba preparada para enfrentarla.
El túnel centelleante parecía extenderse indefinidamente, serpenteando por las entrañas de la montaña. Lupita y el corcel de la luna creciente avanzaban cautelosamente, sus pasos resonando suavemente en las paredes de cristal. A medida que progresaban, Lupita sentía una energía creciente pulsando a través del medallón en su cuello, como si se estuvieran acercando a algo poderoso y antiguo. Después de lo que pareció una eternidad, el túnel se abrió en una cámara vasta y circular. El techo abovedado estaba tan alto que se perdía en la oscuridad, y en el centro de la sala había un círculo de piedras similar al que Lupita había encontrado en el bosque, pero mucho más grande y elaborado. «Es increíble», susurró Lupita, su voz reverberando por el espacio. El corcel relinchó suavemente en acuerdo, sus ojos ámbar brillando con reconocimiento. Alrededor de la cámara, antiguos tapices colgaban de las paredes, representando escenas de la historia del corcel de la luna creciente y sus guardianes. Lupita se acercó a uno de ellos, fascinada por las imágenes tejidas con hilos que parecían brillar con luz propia. «Mira», le dijo al corcel señalando una escena en particular, «eres tú y todos los guardianes que vinieron antes que yo». El tapiz mostraba al corcel en varias épocas, siempre acompañado por una figura humana. Lupita reconoció a Aurora en una de las escenas más recientes y se sorprendió al ver que la última imagen la mostraba a ella misma, aún nebulosa e inacabada, como si su destino todavía estuviera siendo tejido. Mientras examinaba los tapices, el medallón en su cuello comenzó a pulsar con más intensidad. Lupita se giró, sintiéndose atraída hacia el centro de la sala. El círculo de piedras comenzó a brillar suavemente, respondiendo a su presencia y a la del corcel. «Creo que debemos entrar en el círculo», dijo Lupita, su voz mezclada con expectación y aprensión. El corcel asintió y juntos dieron un paso dentro del anillo de piedras antiguas. En el momento en que entraron, una luz intensa brotó del suelo, envolviéndolos en un pilar de energía pura. Lupita sintió como si estuviera flotando, su cuerpo ligero como una pluma. Imágenes comenzaron a fluir en su mente. No solo recuerdos suyos o del corcel, sino visiones de un pasado distante y de un futuro incierto. Vio la creación del corcel de la luna creciente, nacido de la unión entre el mundo físico y el reino etéreo. Vio las primeras batallas contra las fuerzas de las sombras, la formación de los cazadores de la sombra como una organización corrupta que buscaba controlar el poder del corcel para sus propios fines. Las visiones avanzaron a través de los siglos, mostrando guardianes que vinieron antes que ella, sus triunfos, sus fracasos, sus sacrificios. Lupita sintió el peso de su herencia, pero también la fuerza que venía de ella. Luego, las imágenes cambiaron, mostrando el presente y un posible futuro. Vio Valle de las Sombras y otras ciudades alrededor del mundo, lentamente siendo consumidas por una oscuridad insidiosa. Vio a los cazadores de la sombra creciendo en poder, usando tecnología avanzada para intentar controlar y corromper la magia antigua. «Es por eso que implantaron ese dispositivo en ti», Lupita le dijo al corcel, comprendiendo finalmente. «Están tratando de mezclar tecnología con magia antigua para controlar tu poder». El corcel relinchó en confirmación, sus ojos llenos de preocupación. Las visiones continuaron, mostrándole a Lupita lo que podría suceder si fallaban. Un mundo sumido en tinieblas, donde la magia era pervertida y usada para oprimir en lugar de curar. Pero entonces vio otra posibilidad, ella y el corcel, unidos en propósito y poder, enfrentando la oscuridad. Se vio a sí misma liderando no solo como una guardiana solitaria, sino como parte de una comunidad unida, cada persona contribuyendo con su propia luz para alejar las sombras. Cuando las visiones finalmente cesaron, Lupita se encontró de rodillas en el centro del círculo, jadeando y temblando. El corcel estaba a su lado, su presencia firme y reconfortante. «Ahora entiendo», dijo ella, su voz llena de renovada determinación. «No se trata solo de ti y de mí. Se trata de unir a las personas, mostrarles que todos tienen un papel que desempeñar en el mantenimiento del equilibrio». En ese momento,
Una voz etérea llenó la cámara. «Has aprendido bien, joven guardiana». Una figura luminosa se materializó frente a ellos. No era Aurora esta vez, sino una entidad que parecía ser tan antigua como el propio templo. «Soy el espíritu del templo de la luna», dijo la figura. «Por milenios he guardado los secretos del corcel y guiado a los guardianes en su viaje. Tú, Lupita, eres la guardiana de esta era, y sobre tus hombros descansa un gran desafío». Lupita se puso de pie, enfrentando al espíritu con una mezcla de respeto y determinación. «¿Qué debo hacer?». El espíritu sonrió gentilmente. «El poder para enfrentar la oscuridad siempre ha estado dentro de ti y del corcel. Pero ahora debes aprender a canalizarlo, a unirlo con la fuerza de todos aquellos que creen en la luz». Con un gesto, el espíritu hizo surgir una esfera de energía pura. «Este es el corazón de la luna, la fuente del poder del corcel. Con él podrás amplificar la magia de curación y protección y crear un escudo contra las fuerzas de las sombras». Lupita extendió sus manos, recibiendo la esfera centelleante. En el momento en que la tocó, sintió una conexión profunda no solo con el corcel, sino con toda la red de energía que permeaba el mundo. «Pero recuerda», advirtió el espíritu, «el verdadero poder no está en el corazón de la luna en sí, sino en la unión entre tú, el corcel, y todos aquellos que eligen estar del lado de la luz. Los cazadores de la sombra son fuertes porque se alimentan del miedo y la división. Tu tarea es unir a las personas, mostrarles que juntos pueden resistir la oscuridad». Lupita asintió, comprendiendo el peso y la importancia de su misión. «Estoy lista», dijo, su voz firme, «y el resto es historia».